En el programa de hoy vamos a hablar sobre cómo el Tecnológico de Costa Rica pone a la matemática al servicio de la sociedad, con un ejemplo de vida admirable. Tenemos dos invitados especiales y uno de ellos es Freddy Ulate, un estudiante del TEC, de la carrera de matemática, que desarrolló su trabajo final en su pueblo, en su comunidad. Es un proyecto que consiste en generar planteamientos didácticos con problemas y soluciones de probabilidad y estadística para ser implementados por profesores del ciclo diversificado en instituciones educativas de la Carpio u otras condiciones similares. Así que voy a presentarles a Freddy y a otro invitado tan especial que tengo hoy. Primero vamos a saludar a Freddy. Él es estudiante de la carrera de licenciatura de enseñanza de la matemática con entornos tecnológicos del TEC y está a punto de graduarse. Bienvenido, Freddy. Hola, ¿qué tal a todos los que están conectados? Muchísimas gracias por la invitación y para contarles un poco con respecto a lo que estoy trabajando. Gracias a vos, Freddy, por estar con nosotros. También nos acompaña Gravin Ramírez Arce. Él es profesor e investigador de la Escuela de Matemática del TEC y tutor de la investigación de Freddy. Bienvenido, Gravin. Hola, Ruth. Buenas tardes. Un cordial saludo a todos los que nos escuchan y nos ven. Y pues muy agradecido por la invitación a su valioso programa. Muchas gracias a ustedes dos por acompañarnos hoy. Antes de empezar la conversación, quiero que veamos un video especial que hicimos sobre el proyecto de Freddy para que ustedes tengan una idea un poco más clara de qué es lo que les estamos hablando. Bueno, la razón por la cual mi tesis fue enfocada en el contexto social de la Carpio es porque yo soy de la comunidad y conozco de antemano pues las necesidades educativas, las necesidades sociales que hay aquí en Carpio. De hecho, bueno, yo soy parte de esas necesidades sociales y desde que entré al Tecnológico de Costa Rica, pues una de las cuestiones que tenía en mi mente era, bueno, ¿y ahora cómo voy a estudiar? Gracias a Dios y gracias al Tecnológico de Costa Rica que me brindaron la oportunidad de, por medio de la beca Mauricio Campos, poder terminar mis estudios de bachillerato y actualmente estar cerca de graduarme como licenciado en enseñanza de la matemática con entornos tecnológicos. También, gracias a eso, pues poder retribuirle un poco a la comunidad que tanto necesita, pues mucho apoyo en la parte de educación. Entonces, con este proyecto, con esta investigación, pues se pretende ejecutar las hojas de trabajo, las guías, en el contexto social aquí de la Carpio y particularmente en el Colegio Técnico Profesional de la Carpio. Está hecha para ellos y para que ellos puedan analizar esas problemáticas sociales y poder reflexionar, actuar y buscar una solución a las necesidades que hay aquí. Actualmente trabajo en el programa educativo Casilori, donde doy apoyo escolar más o menos a unos 200 chicos de primaria en lo que es el área de matemática. Entonces yo trato de motivarlos a ellos, trato de impulsarlos para que ellos puedan salir adelante en sus estudios, darles apoyo en lo que son exámenes, apoyo en lo que son tareas, apoyo en la parte de dudas. Trabajo con chicos de primero hasta sexto grado y dándoles apoyo en la parte de matemática. Hermosa historia y vamos a entender qué hay detrás de todo esto. Freddy, quisiera empezar preguntándole cómo descubrió ese interés por la matemática y cómo era ese niño en la comunidad de la Carpio soñador. Bien, bueno, desde pequeño una de las cosas que me llamó mucho la atención sobre la matemática era el resolver problemas. Recuerdo cuando estaba chiquitito me regalaron unos pequeños libritos donde venían pequeños acertijos, donde venían sudokus, donde habían pasatiempos. A mí me encantaba pasar resolviendo periódicos donde venían lo que son los crucigramas, los que eran las sopas de letras, y así fue como empezó mi gusto por el resolver problemas, la parte lógica, y que más adelante, conforme fui avanzando en la escuela, en el colegio, pues se desarrolló un gusto por la matemática. Entonces, como se mencionaba en el video y como lo decía Ruth, pues yo crecí en la comunidad de la Carpio. Aquí pues pasé más o menos unos 20 años y aunque realmente no hay muchos referentes, digamos, de profesionales o de personas que tengan ese mismo gusto, pues
me escudé un poco o tomé muchos ejemplos de mis profesores, tanto del colegio como de la universidad cuando llegué al TEC, y pues eso fue también fomentando mi gusto por la matemática. Por supuesto, una de las cosas por las cuales la amo es por el deseo de encontrar la verdad, el deseo de ser preciso en el conocimiento. Y pues en el área educativa también destacaba mucho en mi interés por ayudar a compañeros. Constantemente me preguntaban, bueno, Freddy, ¿y este ejercicio cómo se resuelve? Freddy, ¿me puedes ayudar para el examen de mate? Y recuerdo que nos sentábamos semanas antes del examen, nos pasábamos una noche antes pues estudiando, tanto cuando estaba en el cole, cuando llegué a la universidad también, y ayudando a mis compañeros pues a que lograran entender las cosas que a ellos les costaba, pues que a mí de repente se me facilitaba un poco. Conforme fui creciendo, pues pasé por la escuela, llegué al cole. Gracias a Dios se me dio la oportunidad de entrar al Tecnológico de Costa Rica, y ahí, por supuesto, en la carrera de enseñanza de matemáticas con entornos tecnológicos, pues se combinaron otras áreas de mi gusto, de mi deseo en aprender, como lo es la parte tecnológica, que en este proceso pues está en mucho auge también, conocer muchas herramientas didácticas, conocer más a profundidad lo que es la matemática, lo que son las demostraciones, lo que es el rigor matemático, lo que es, por ejemplo, distintas ramas como lo son la estadística, como lo son el cálculo, como lo son las matemáticas discretas. Entonces eso fue con mucha más razón pues acrecentando mi gusto por la matemática, y bueno, es la razón por la cual decidí ser profesor, decidí estudiar enseñanza, y pues para compartir también con otros de mi conocimiento de matemáticas. Freddy, ¿cuál es la realidad nacional para los estudiantes en la Carpio? Sí, con respecto a la Carpio, pues bien, es de notar que es una de las comunidades que constantemente está en las noticias, lastimosamente no para lo bueno, sino muchas veces para lo malo, reflejar muchas cosas que son realidad aquí, pues las necesidades que hay en la parte social, en la parte, por ejemplo, de la comunidad. Pues Carpio es una comunidad binacional. Aquí las personas, la población es más o menos un 50% de habitantes costarricenses, 50% también de habitantes nicaragüenses, y hay personas de otras nacionalidades. Hay una serie de dinámicas que van muy ancladas a lo que es la Carpio. Se encuentra ubicada en el distrito de La Uruca, en San José, y pues es una de las comunidades urbano-marginales más grandes de Costa Rica. Tiene una población más o menos como de 25,000 a 30,000 habitantes, aunque es un territorio, si lo vemos geográficamente, bastante reducido, bastante pequeño. Entonces, aquí en Carpio pues hay muchas problemáticas, y una de las particulares, que es pues el área donde yo me especializo, pues es en la parte educativa. También, entonces, aquí hay, por ejemplo, digamos, casos de personas que no terminaron sus estudios, personas analfabetas, hay muchos casos de chicos, de estudiantes, que tienen que ver por sí mismos cómo estudiar, cómo surgir en la vida. Bueno, yo era uno de ellos. Recuerdo que cuando yo estaba pequeño, comentándoles un poco más sobre mi historia, pues no tenía nadie con quien sentarme a estudiar. Yo crecí en una familia donde la única presente fue mi mamá. Mi mamá estaba trabajando pues jornada completa, y yo me quedaba en mi casa, y mucho de este tiempo lo dedicaba pues a estudiar de manera autodidacta, pues por lo que me enseñaban mis maestros, mis profesores de la escuela. Entonces yo sé que esa es una de las realidades que hay en Carpio, y es que a pesar de que aquí en la comunidad pues hace unos 3, 4 años se construyó un nuevo edificio en lo que es la escuela de la Carpio, un edificio de unos 3 pisos, muy amplio, y que realmente a nivel nacional es una de las mejores instituciones en cuanto a infraestructura, en cuanto a cantidad de planilla de docentes que atienden la comunidad. Pues les soy sincero, pues muchas veces se queda corto ante tantas necesidades que hay aquí. Muchos chicos, como les digo, crecen en un ambiente muchas veces nocivo para ellos, donde se les dificulta no solamente por el entorno familiar, sino por el ambiente, por ejemplo, acceder a un libro a causa de tanta pobreza que hay alrededor. También es difícil concentrarse para ellos, sacar un tiempo para estudiar. Muchas veces tienen que convivir con muchos hermanitos en un ambiente muy hacinado. La comunidad también tiene ciertas particularidades que, bueno, más adelante voy a comentar, que fueron los que utilicé
para el proyecto de graduación. Y pues la realidad es que hay mucha necesidad en el ámbito educativo, hay muchos chicos, muchos jóvenes, adolescentes, que tienen el deseo de estudiar, pero muchas veces se le presentan muchas dificultades, a veces en su alrededor, a veces ellos mismos, que les impide pues avanzar en sus estudios. Y bueno, es de notar también que la matemática tiene una mala fama, ¿verdad?, de ser la asignatura temida por muchas personas. Y bueno, qué interesante o qué difícil a veces es cambiar la mentalidad de las personas, de los niños desde pequeños, para que no tengan ese miedo a la matemática. Entonces, son algunas de las cosas que son las que hay que trabajar aquí. Claro, Freddy, y justamente estaba pensando en una frase o una leyenda que dice que nadie es profeta en su propia tierra. Y justo usted desea ir en contracorriente para hacer su proyecto de graduación en la Carpio. Entonces yo le quiero preguntar, ¿cómo nació esta idea? ¿Y por qué la Carpio se vuelve un actor principal? Una vez que ya usted salió, superó todas esas adversidades, pudo ir a la universidad de estudiar y regresamos otra vez a la Carpio. Sí, por supuesto, como lo comentaba, pues yo crecí en esa comunidad, entonces conozco de antemano todas las necesidades que hay aquí, todas las problemáticas. Y bueno, el trabajo de investigación para la tesis de licenciatura, para el proyecto de graduación que desarrollé, pues iba enfocado en ese contexto. Entonces, para comentarles y ser un poco más específico, pues cómo va más o menos encaminada la investigación. Primeramente, se tomaron muchas de esas problemáticas que hay aquí en la comunidad de la Carpio. Para mencionar algunos ejemplos, por ejemplo, la dificultad de acceso a servicios básicos, como lo mencioné, la cuestión de la inmigración de personas de otras comunidades, incluso de otras nacionalidades aquí en la comunidad, pues ha sido un flujo de personas constantes entrando y saliendo de la comunidad. También hay una cuestión de manejo de desechos, hay algunas dificultades en la parte de educación, de acceso, por ejemplo, a cosas como un cuadernos útiles, que sabemos que por otra de las necesidades que hay que es en cuanto a la pobreza, pues muchos chicos tienen dificultades para conseguir libros útiles, conseguir bulto, incluso zapatos. Entonces, también hay otras de las dificultades que se presentan, por ejemplo, son que no hay muchas zonas verdes en la comunidad. Por supuesto, una de las cosas que se menciona constantemente en los medios nacionales es la cuestión de la inseguridad ciudadana. Constantemente se escuchan y pues es una realidad. Personas que están aquí dentro de la comunidad pues buscando cómo hacer el daño, dicen por ahí dueños de lo ajeno, personas que asaltan, roban, casos de violencia familiar, casos de abusos. Entonces esas son como algunas de las problemáticas, de algunas de las eventualidades pues que yo vi cuando estaba pensando en esta investigación, y decidí hacer la investigación aquí porque me dije, bueno, ¿qué puedo hacer yo para cambiar un poco esta realidad? ¿Qué puedo hacer yo para que se pueda hacer una mejor sociedad, una mejor comunidad desde el área de la matemática? Entonces, mi investigación fue enfocada a realizar problemas, a ver situaciones didácticas contextualizadas con esas problemáticas que mencioné, enfocadas para estudiantes de 10º año. Se enfocó en los temas de probabilidad y estadística, son temas de matemática que se ven en 10º año. Esas problemáticas o esas situaciones didácticas fueron evolucionando, se le hicieron retroalimentación por medio de expertos en el área, se consultaron profesores que son expertos en matemática, en sociología, en psicología, para ir puliendo un poco más estas guías, ir puliendo un poco más estas hojas de trabajo. Ellos me dieron retroalimentación, me dieron me ayudaron un poco con la validación también de las guías, cómo mejorarlas. Me dieron algunas sugerencias también en cuanto a la claridad, en cuanto a la coherencia, en cuanto a la contextualización de las guías, qué tan viables eran o qué tan claras eran, qué tanto utilizaban las herramientas tecnológicas. Y bueno, con base a todas esas observaciones se hizo un diseño final, que fueron más o menos unas 15 hojas de trabajo, que tienen más o menos de unas 7 a 11 preguntas, donde se aborda una problemática de la comunidad y bueno, se le hace todo un análisis matemático desde la probabilidad y estadística para que los estudiantes
resuelvan, por supuesto, ejercicios de resolución matemática, reflexionen un poco con respecto a su entorno social y puedan desde el análisis de datos, desde la recopilación de información, desde la visualización de los datos, bueno, cómo podríamos cambiar un poco esta realidad y qué pueden hacer los estudiantes. La idea es que ellos pues se les presenten estas guías y que pueda hacer también un profesor para que los estudiantes primeramente sean conscientes de esa realidad que muchas veces se normaliza. Esa es una de las problemáticas que tenemos aquí. La gente muchas veces piensa que la violencia es normal, piensa que el analfabetismo es algo común, piensan que pueden vivir y no tratar de surgir económicamente, y bueno, viene un efecto también de negligencia, tal vez un poco de pasividad. Las personas, bueno, ¿cómo podemos cambiarles el chip desde pequeños? Bueno, en este caso, desde estudiantes de secundaria, para ver cómo pueden ellos mejorar la comunidad y pues mejorar su vida personal también. Claro, Freddy. Entonces, para entender, cuando me hablas de una hoja de trabajo, me estás diciendo es como, es un folleto, es un software donde entro, y son hojas de práctica, son hojas de examen para trabajo en clase. Sí, son más o menos, el nombre que les di es hojas de trabajo, donde hay una serie de preguntas, hay una serie de ejercicios, hay una serie de cuestionamientos donde el estudiante pues tiene que ir completando en base a un problema inicial, que es también la forma en cómo se plantea según el Ministerio de Educación Pública, pues empezar las clases aquí en Costa Rica, digámoslo así. Se le presenta un problema a los estudiantes. Bueno, chicos, traten de pensar sobre X tema y traten de resolverlo. Entonces se pasa después a una fase de experimentación, a una fase de análisis de datos. Por ejemplo, una de las cosas que se mencionan es, por ejemplo, la cuestión de los residuos. Aquí en Carpio, pues cerca de la comunidad está el relleno sanitario de Levi, y una de las cuestiones que se le planteaba a los estudiantes, bueno, ¿cuántos creen ustedes, o en base a ciertas observaciones, cuál es el promedio de camiones de basura que entran, cuál es el mínimo y el máximo de los desechos que pueden entrar a la comunidad en un día? ¿Cómo podrían también disminuir esa cantidad de desechos? ¿Cuáles son los efectos que se tienen sobre la comunidad en base a, por ejemplo, observando un gráfico de cajas, viendo algunas medidas de tendencia central, y entonces los estudiantes puedan ir pensando por ellos mismos, bueno, cuáles son las razones o cuáles son las implicaciones, por ejemplo, de algo tan sencillo como que dentro de la comunidad o aledaña a la comunidad hay un botadero de basura, y cómo puede afectar eso a la comunidad. Entonces, las hojas de trabajo, pues ellos lo que tienen que ir, como les dije, respondiendo de unas 7 más o menos a 11 preguntas fue lo máximo, sobre alguna problemática en particular. Entonces los profesores utilizan estas hojas de trabajo para sus clases, y no sé, en 2 lecciones, más o menos en 1 hora, tal vez 2 horas, los estudiantes analizan, bueno, por ejemplo, la problemática del empleo. ¿Okay? Entonces se les muestra una serie de gráficos donde se muestran cuáles son las carreras más demandadas en Costa Rica, o las carreras que más se han matriculado a los estudiantes, por ejemplo, en algunas instituciones que están aledañas también a la comunidad, como por ejemplo el INA, y qué posibilidades tienen ellos también de acceder a esos centros de estudio, y cómo podrían ellos, nuevamente, en base a la visualización de los datos, en ese caso creo que se mostraba una gráfica de barras, bueno, cuáles son las carreras más comunes, cómo ha venido creciendo también la demanda en cuanto a carreras de ciencia y tecnología, cómo ha venido cambiando, y cómo ellos pueden ser parte también de esas oportunidades que hay, cómo ellos pueden ser parte de alguna institución, incluso por ejemplo el Tecnológico de Costa Rica, pues que ofrece tantas carreras de tecnología, algo que dentro de la comunidad pues difícilmente uno encontrará, por la dinámica que se trabaja, referentes en cuanto a la parte de ciencia y tecnología. Pues a muchas personas que logran surgir aquí económicamente se van de la comunidad, entonces ellos muchas veces no tienen como ese faro o esa persona que es ejemplo para ellos, y que bueno, ¿qué será un ingeniero? ¿O qué será un arquitecto? ¿Qué será un profesor? Bueno, todas esas son las cosas que dentro de las hojas de trabajo se manejan. Algunas cuestiones, nuevamente, de reflexión, de actuar, y por supuesto de resolución matemática, de creación de gráficos, de análisis de datos, etcétera, etcétera. Qué precioso, Freddy, porque entonces ahora sí entendemos perfecto por qué sos el actor maravilloso para este proyecto, porque sos de ahí y conoces toda la realidad.
Y lo más bonito es que de alguna manera lo pueden ver en números, pueden proponer soluciones, y es ver la realidad desde otra perspectiva. Y qué bonito eso que le decía de volver y hacer tu proyecto ahí para ayudar a tu comunidad a tener otra forma de ver, otra manera de levantarse todos los días. Tengo un par de saludos que quiero hacer. El primero es de René Salguero Caicedo. Bueno, esta es una pregunta. Dice, ¿cree usted que el gobierno no ha dado la ayuda necesaria en términos de educación por el índice alto de inseguridad y problemática que hay en la Carpio? ¿Por qué si hay mejores oportunidades en otros distritos donde no hay niveles altos de inseguridad, donde hay bibliotecas y mejores instalaciones educativas públicas? Ok, que como lo mencionaba anteriormente, sí creo que el gobierno ha hecho algunas pues para mejorar la parte educativa, como se les mencionaba, la construcción del nuevo edificio, no digo nuevo, ¿verdad? Pero ya lleva como 5 años en la comunidad, pues para ayudar a todos estos estudiantes a terminar sus estudios, es un ejemplo de ellos. Realmente aquí una de las grandes dificultades que se presentan es que, bueno, como ustedes sabrán, pues Carpio no tiene regulación en cuanto al manejo de títulos de propiedad, entonces hay una dificultad en cuanto a instituciones que puedan entrar aquí, es decir, no hay, por ejemplo, títulos como tal, entonces dificulta el establecimiento de ciertos proyectos, de ciertas instituciones dentro de la comunidad. Sin embargo, sí hay muchas ONGs que trabajan aquí ayudando nuevamente en la parte educativa. Más adelante les voy a mencionar en la que yo laboro, en donde pues damos apoyo escolar a chicos de primaria. Pero también hay otras, una muy conocida, ¿verdad?, que se menciona constantemente en los medios, es IPAIS, donde se trabajan lo que es el apoyo a habilidades artísticas, habilidades, por ejemplo, de deportes. Creo que por ahí se trabaja lo que es el área de karate, también se hacen talleres y cursos de inglés, y eso está avalado, está auspiciado tiene una ayuda gubernamental. Entonces, nuevamente, no es que no se quiera, sino que a veces pues la dinámica poblacional lo impide. Y hay una de las cosas que, bueno, para las personas que vivimos aquí es bastante evidente, pero para la gente que no conoce pues es muy difícil, es que aquí Carpio es una zona muy hermética. Entonces, ¿a qué me refiero con hermético? Es que geográficamente no se puede extender hacia las direcciones. Es decir, estamos rodeados de dos ríos, el río Torres y el río Virilla, y eso impide que la comunidad se pueda extender más allá de sus límites, sino que solamente pueda crecer hacia arriba. Es decir, hay una problemática también en cuanto al crecimiento poblacional, en cuanto a la densidad de población, que hace que la gente, las instituciones y demás, construyan para arriba en vez de construir para los lados. Entonces, otras cosas que han optado los estudiantes, las personas que viven aquí, es pues salir de la comunidad y tener otras oportunidades estudiantiles. Aquí muy cerca, por ejemplo, queda Lina, quedan instituciones públicas como lo son las universidades de Costa Rica, la Universidad Nacional. Otra de las ventajas es que está muy cerca de otras provincias como lo es Heredia, Alajuela. Entonces yo conozco muchos estudiantes que van a la Universidad Nacional, estudian en la UTN, en Alajuela, y entonces más bien incluso a veces salir de aquí, salir del contexto, bueno, fue una de las cosas que me pasó a mí, ir hasta Cartago a estudiar, pues a uno también le cambia un poco la mentalidad, ¿verdad?, en cuanto al estilo de vida que uno tiene, en cuanto a la manera de ver la vida. Entonces, más bien ese es un buen ejercicio para los estudiantes, y sí creo que el gobierno ha hecho algunas cosas aquí, sí, por supuesto, uno siempre sabe que se puede mejorar, que se puede implementar más cosas, pero creo que en general las oportunidades que hay a nivel de país, por ejemplo, en el Tecnológico de Costa Rica, de acceder becas, bueno, fue uno de mis casos. Yo entré al Tecnológico de Costa Rica, me ayudaron con la beca Mauricio Campos, cosa que sin eso yo no hubiera podido costear mis estudios. Para mí hubiera sido imposible ir tan largo y acceder a poder costear mis propios estudios, no laboraba, y pues la beca, digámoslo así, fue una salvada. Y yo sé que esas mismas oportunidades pueden tener muchos estudiantes de aquí la Carpio, pues cuando lleguen a un ámbito como es la universidad. Y dentro de la comunidad también hay un colegio, bueno, digo dentro en realidad porque es un colegio de la comunidad, aunque nuevamente no está dentro de la comunidad, que como lo es conocido el CTP de la Carpio, el Colegio Técnico Profesional de la Carpio,
que abrió sus puertas también hace varios años, hace como unos 6, 7 años, y está dando cursos, está dando carreras técnicas para estudiantes en áreas como, por ejemplo, lo que es contabilidad, en áreas como lo que es, ahora vieron hace poco, hace como 1 o 2 años, y fue una noticia que me causó mucha impresión, están abriendo un técnico en ciberseguridad, un Muy área bien. que está ahorita mucho en auge, la parte tecnológica. Yo creo que muchos estudiantes aquí perfectamente tienen la capacidad para acceder a estudios de ese nivel, diría yo, porque estudiar informática, estudiar desde que están en el colegio, bueno, como se los digo, aquí son cosas básicas que, por ejemplo, están en mi mente, pero a veces para que la gente lo entienda es un poco difícil explicarlo. Por ejemplo, que los estudiantes tengan acceso a una computadora, Claro. los estudiantes tengan acceso a redes de Internet. Es Ujú. difícil, es realmente muy difícil. También se han hecho otras campañas, por ejemplo, aquí se trabaja lo que es ese proyecto de hogares conectados. Entonces sí hay algunos estudiantes que se les ha brindado la facilidad de tener una computadora, acceso a Internet, y pues yo sé que eso para ellos es de mucha utilidad. Maravilloso. Tengo un saludo de Marco Vinicio Vega. Dice, saludos, colegas. Un saludo para usted también, Marco Vinicio. Gracias por estar conectado. Y tengo de Jason Esquivel. Dice, felicidades, Freddy. Muchas gracias, Muchas saludos a gracias. Jason. Se conocen. Sí, éramos compañeros de carrera. Hermoso, hermoso. Muy bien, ahora voy a pasarme para conversar un ratito con Graving. Graving. Bueno, les contaba que Graving es profesor e investigador del TEC, de la Escuela de Matemáticas, y fue el director y el tutor de tesis de Freddy. Graving, ¿nos podría comentar en qué consiste la carrera de enseñanza de la matemática con entornos tecnológicos de la Escuela de Matemáticas del TEC? Bien, buenas tardes nuevamente. Bueno, la carrera procura promover buenas prácticas de enseñanza de la matemática y claro que incorporando la tecnología en estos procesos de enseñanza-aprendizaje. Así que dentro de esos 3 ámbitos, pedagógico, tecnológico y la disciplina matemática en sí, pues cómo unirlas y poder ejecutar un buen proceso de enseñanza-aprendizaje. Es lo que procuramos con nuestros estudiantes. Y cuando me habla de con entornos tecnológicos, ¿a qué nos referimos? Bueno, la idea es poder incorporar como ayuda las herramientas tecnológicas más actuales, ¿no? Hoy pues tenemos acceso a datos, tenemos acceso a muchas herramientas, no solo la computadora, llámense tabletas, llámense celulares. Entonces, como aplicaciones que pueden ser muy útiles nos pueden ayudar en un proceso de enseñanza-aprendizaje. De hecho, el trabajo de Freddy para llevar a cabo los análisis de datos, pues los estudiantes tenían que tener acceso a hojas de cálculo para ellos poder discernir en cuáles eran zonas un poco más que le llamábamos calientes por la altos índices de delictivos. Entonces, pues qué rutas o qué sitios eran un poco más peligrosos en Carpio, y eso a partir de las contravenciones o a partir de la información que se tiene de los datos. Entonces ellos analizaban y podían sugerir también, bueno, qué situaciones podían llevarse a cabo para que no involucrarse o qué horas eran un poco más frecuentes los delitos, etcétera. Y bueno, cómo evadir o cómo tomar decisiones a partir de esos análisis, a partir de datos y con análisis computacional. Claro, y justamente hacia ahí va mi segunda pregunta. Entonces, cómo cree usted que impacta a la sociedad y especialmente a la comunidad de la Carpio este tipo de investigaciones relacionadas con la matemática? Claro, el impacto se puede dar desde 3 puntos de vista, creo yo. Impacta de forma positiva. Nana. Un primer impacto tiene que ver con el hecho de que sea formativo en la disciplina. O sea, ellos aprenden conceptos de probabilidad y estadística. Luego, desde un punto de vista actitudinal, aquí el estudiante en el desarrollo de las hojas de trabajo, ellos son los que toman el control desde la recogida de datos, tienen luego que hacer un procesamiento de esos datos, de analizarlos y tomar decisiones a partir de esos datos. Y uno desde un punto de vista personal,
porque definitivamente cuando el estudiante se involucra en sus procesos, analizando sus propios datos en su contexto, entonces ellos se sienten parte de esa actividad, parte de ese contexto, y a partir de ahí tienen que tomar decisiones. Así que toman un rol protagónico, empoderados con los datos, justificando cada una de las respuestas que ellos brindan a partir de datos. Así que para mí es un punto de vista en los cuales ellos, los estudiantes que tienen acceso a estas hojas de trabajo, a estas guías, pues definitivamente se van a empoderar y van a poder ver que desarrollando actividades que son de su entorno, pues también en pensar cómo pueden evadir, cómo pueden brindar algunas propuestas de solución a esas problemáticas en las cuales ellos están inmersos. Claro, qué importante. Y es justo lo que le decía ahora a Freddy, pues que ellos conocen la realidad de su lugar, de su pueblo, de su comunidad, y son quienes mejores tienen un mapa, ¿verdad? No hay que empezar como a investigar de cero, ya están ahí y conocen la realidad. Y además, yo creo que hay una cosa muy importante, y es que tal vez tienen más apertura por parte de la comunidad para trabajar. Freddy, ¿querías decir algo? ¿Apertura en qué sentido? Perdón. Me refiero a que de repente la comunidad ya te conoce y entonces ya empezás a investigar y a presentar cosas y no hay como que hacer esa primera presentación. Sí, cuando hacíamos la investigación, una de las cosas interesantes que se me mencionaba por parte de los investigadores expertos que estaban validando las guías, y el mismo profe me decía, Freddy, tenga mucho cuidado cuando trabaje ciertas problemáticas. Entonces, hay temas delicados que cuando una persona desde afuera los escucha, hay cierto rechazo. Es decir, por supuesto, ¿quién no va a estar asustado, por ejemplo, con temas de inseguridad ciudadana? ¿Quién no va a estar preocupado por bajos o altos índices, por ejemplo, de analfabetismo, de acceso a la educación? Entonces, desde adentro, digámoslo así, hay muchas realidades que para el ciudadano, el niño, incluso niños, de Carpio no es difícil entender, que incluso muchas veces son temáticas, digámoslo así, de adultos o cosas que entienden mejor los adultos, pues los chicos muchas veces los ven desde pequeños, a veces de una manera inocente, a veces tal vez con un poco más de malicia, pero digamos, en cuanto a la comunidad, la apertura es inmediata, es decir, ellos entienden el contexto, y es lo que decía Graving, en el que están. Ellos entienden los datos, ellos cuando hablan, por ejemplo, de la Carpio, cuando escuchan, por ejemplo, la primera parada, la segunda parada, cuando escuchan lugares como en el que trabajo, el programa educativo Loris y FAIS, ellos lo entienden. Cuando ven las necesidades que hay, también las entienden. A veces, tal vez pasan desapercibidos ciertas cosas que ellos podrían hacer para mejorarlas. Nuevamente, a veces se normaliza, pero la idea de estas guías es pues que ellos puedan abrir un poco más su mente y buscar soluciones. Entonces, digamos, en términos de la comunidad, pues la cuestión de la apertura, yo sé que, y eso lo voy a comentar ahorita, pues la idea es que esas guías las utilicen para los estudiantes de Carpio para resolver las problemáticas. Y yo sé que realmente ellos saben de lo que estoy hablando. Ellos saben de las necesidades que hay, pues la comunidad también es consciente de eso, pues incluso con esas guías, yo lo decía por ahí en las conclusiones de la investigación, es también el deseo de levantar la voz, el deseo de que la gente incluso de afuera vea que, bueno, hay muchas necesidades, pero yo sé y yo estoy consciente también de que hay mucha gente buena, hay mucha gente que desea estudiar. De muchas de esas guías también incluso muchas veces las vi, las visualicé y las probé con algunos estudiantes de aquí en Carpio que están en etapa escolar, colegial, para ver qué pensaban ellos de esos problemitas que yo les planteaba. Pues yo sé que eso los motiva a ellos también a continuar con sus estudios, a agarrarle gusto a la matemática y por supuesto a impactar a su comunidad. Precioso. Esto es Conversemos con el TEC. Hoy estamos hablando de toda esta labor hermosa que hace la Escuela de Matemática en comunidades con alguna incidencia social importante. Estamos conversando con Freddy Ulate y con Graving Ramírez sobre toda esta labor y el proyecto de Freddy. Graving, quería preguntarle, además del proyecto que ya hemos comentado sobre Freddy, ¿qué otros mecanismos realizan como carrera y escuela para poner la matemática al servicio de la sociedad? Claro, gracias.
Bueno, la Escuela de Matemática año con año realiza una serie de actividades, proyectos de investigación y sobre todo de extensión que estén conectados con la comunidad. Por ejemplo, olimpiadas matemáticas, calendarios, tanto matemáticos, donde viene un problema con su solución de todos los días, tanto para primaria como para secundaria. Tiene una serie de eventos, organiza congresos, Congreso Internacional de Enseñanza de la Matemática, encuentros sobre didáctica de la probabilidad estadística, encuentro regional de matemática, Festival de Matemática, el Día de las Matemáticas, Encuentro Internacional de Matemática Universitaria y su Didáctica, Encuentro Centroamericano de Matemática, Instituto de GeoGebra. Entonces, son muchos eventos a lo largo de los años en los cuales estamos incidiendo tanto en estudiantes de primaria como secundaria, estudiantes en formación universitaria, en profesores ya en servicio. Tenemos proyectos de extensión muy valiosos que ayudan a distintas comunidades. Uno que se llama PROPAEN, que es un programa de acompañamiento en enseñanza de la matemática, éxito académico, EBPRIN, que ayuda a elaborar materiales, tanto físico como virtuales, para acompañar en distintas áreas de la matemática. Y estamos entonces, desde ese punto de vista, pues involucrados completamente con la sociedad y comprometidos con ella. Claro, y es un poco lo que nos mencionaba Freddy ahora, acercar la matemática, la matemática va al estudiante y a mostrar que no es ese monstruo tan temible, ¿verdad? Ok, Freddy, quisiera que nos hablaras muy rápidamente, porque se me está yendo el tiempo, pero sobre el proyecto en Casa Ilori. Porque tengo por aquí que te graduaste en el 2016 del bachiller de enseñanza de la matemática con entornos tecnológicos y en el 2018, hasta el 2018 estás trabajando con ellos, estás a punto de graduarte. Entonces, de una manera muy breve, puedas contarnos qué es tu misión en Casa Ilori. Bueno, Casa Ilori es como el nombre popular, digámoslo así, el nombre como tal es el programa educativo Ilori, es parte de la organización de la Fundación Bien de Mujer y lo que hace aquí en Carpio pues es brindar tutorías en el área de español, de matemática y un poco acompañamiento psicoemocional a más o menos una población de 200 niños, niñas de la comunidad de la Carpio. Entonces yo estoy encargado del área de la matemática, entonces yo ayudo a los chicos en lo que es refuerzo escolar. Son chicos de primaria que van desde primer grado hasta sexto grado. Sí hemos tenido una visión, digámoslo así, de que esas son las etapas más importantes para que un estudiante, pues, digámoslo así, le agarre gusto a la matemática o le agarre odio a ella. Entonces es donde nos hemos enfocado, es donde también están las necesidades más fundamentales de la comunidad y pues es a ellos a los que me dirijo. Yo les ayudo a ellos, por ejemplo, a prepararse para los exámenes, les ayudo también a resolver tareas, les ayudo con algunos temas, digamos, que a ellos se les dificulta. Estamos muy anuentes también con la comunidad, con la escuela, a recibir casos de chicos, por ejemplo, con algún tipo de necesidad educativa especial o alguna condición particular. Por ejemplo, nos gusta mucho trabajar con chicos en casos de repitencia, con chicos también que presenten algún tipo de vulnerabilidad. Pues aquí se dan muchos casos, si los mencionara uno por uno, pues no terminaría, pero hay casos, por ejemplo, donde los chicos sufren de abandono familiar, también negligencia de parte de los padres, o tal vez no tienen tiempo para estudiar con ellos, muchos de ellos trabajan, entonces nosotros, digámoslo así, nos ponemos la mano en el corazón, yo me pongo la mano en el corazón y pues trato de hacer un pequeño apoyo para ellos, un granito de arena, pues para que puedan terminar sus estudios, para que puedan sacar buenas notas y ser estudiantes destacables en la parte de matemáticas. También se trabaja un poco la parte de lo que es la lectoescritura y como lo mencionaba, tenemos algunos talleres que de vez en cuando se dan con clases de inglés, por ejemplo, se le dan algunos talleres de tecnología, deporte, algunas cosas pues un poco más tipo talleres que personas que quieren colaborar en el proyecto, voluntarios, pues vienen a brindar aquí dentro de las instalaciones de Casa Ilori. Claro, si alguien tiene más bien deseos de colaborar, puede escribirnos aquí en el chat o le podemos poner dónde ubicar los contactos de Casa Ilori para que pueda ofrecer sus servicios. Ya tengo que ir terminando. Voy a tener dos últimas preguntas para ustedes para ir cerrando.
Vamos a empezar, bueno, ya que Freddy lo tengo por ahí, que acaba de conversarnos, quisiera preguntarle, como última pregunta y como cierre, ¿qué espera de este proyecto de investigación, Freddy? ¿Hasta dónde quiere que llegue? Sí, por supuesto, como lo mencionaba, pues la educación es una de las partes fundamentales en la que laboro y por supuesto mi deseo es mejorar la calidad educativa de los chicos de aquí de Carpio. Pues no podría trabajar con absolutamente el 100% de la población, ¿verdad? Pero lo que uno puede hacer, yo creo que lo que llega a sus manos, pues uno lo tiene que hacer de la mejor manera, con mucho empeño y con mucho amor. Entonces, mi deseo y para donde está orientado el proyecto, pues es aplicar esas guías, esas hojas de trabajo. De hecho, ya hice el contacto con el profesor encargado del área de matemática en el Colegio Técnico Profesional de la Carpio y él estuvo pues muy anuente a colaborar en el proyecto haciendo la aplicación de las guías. Entonces, eso ya, digámoslo así, sale de los límites del proyecto, pero es una de las necesidades, es una de las cosas que a mí mismo me he planteado, pues ahora que están las guías, ahora dónde las voy a aplicar, cómo los estudiantes nuevamente se enfrentan a esos problemas y cómo pueden buscar soluciones para su comunidad. Entonces, más o menos como dentro de uno o 2 meses, pues este profesor que nos va a colaborar va a aplicar las guías dentro de la institución y pues vamos a ver cuál es la respuesta de los estudiantes ante ellas. También, por supuesto, es aportar a esta comunidad que me vio crecer, en la que yo he visto las necesidades que hay, en la que yo he visto a muchos chicos que han seguido buen camino, muchos que han seguido el mal camino también, y pues poder ayudarlos a que les agarre el gusto por la matemática, también puedan ver la realidad y hacer algo. Ese es realmente el deseo de mi corazón y lo que hago al hacer este tipo de proyectos, pues que sea de beneficio para la comunidad, que tal vez como lo mencioné por ahí en la entrevista que me hicieron en el video, pues a veces la gente se olvida o a veces la gente cuando surge nuevamente económicamente, laboralmente, se va y se olvida de la comunidad en la que creció. Pues mi deseo fue quedarme un ratito más por aquí y ayudar a surgir y llevar a otros a que sigan ese mismo camino. Yo sé que aquí hay muchas personas valiosas, hay muchos jóvenes, muchos estudiantes muy brillantes, muy buenos, que lo que necesitan es un pequeño empujón. Y yo sé que ese pequeño empujón va a ser como un trampolín que los lleve desde aquí hacia el futuro, desde aquí hasta el tecnológico, desde aquí a las universidades y que pues ellos puedan, que cuando yo no esté, ellos puedan seguir haciendo lo mismo que han aprendido conmigo. Entonces, estas guías, por supuesto, tienen el propósito de mejorar la calidad educativa de los estudiantes. De Carpio está dirigida para ellos. Precioso granito de arena que si lo vemos bien no es tan granito chiquitito. Don Grading, para usted, ¿qué significa ver que un estudiante toque el corazón de tantas personas con la matemática? Sí, bueno, es un orgullo definitivamente para la carrera, para la institución del tecnológico, para el país. Definitivamente el perfil de egreso de la carrera es justamente la búsqueda de profesionales comprometidos con la excelencia y con las problemáticas sociales. Y Freddy es un claro reflejo de ello. Y nosotros mismos aprendemos de Freddy. Yo tuve que visitar la Carpio para entender cuál era la problemática que nos encontrábamos para desarrollar el proyecto con un contexto en el que todos estábamos involucrados. Así que pues definitivamente es un aporte a Carpio, un aporte a comunidades que tienen situaciones similares a Carpio. Sin lugar a dudas hay muchas comunidades en el país que tienen condiciones un poco complicadas y que creo que estas guías pues pueden ser utilizadas con condiciones similares, aunque están orientadas en problemáticas y en datos de Carpio, pues perfectamente se pueden adaptar a otros colegios, a otras comunidades. Muchísimas gracias a ambos por acompañarnos. De verdad ha sido un gusto conversar con ustedes y espero que todo esto que conversamos hoy y el proyecto de Freddy sea inspiración para muchas personas que sienten que tienen esa misión y ese llamado a ayudar y aportar mucho más a la sociedad y especialmente a su familia, a su hogar y a su comunidad. Muchísimas gracias a usted por acompañarnos aquí en Conversemos con el TEC. Los acompañó Ruth Garita. Gracias por estar con nosotros. Nos vemos de hoy en 15 aquí en Conversemos con el TEC.
Hola, mi nombre es Andrea Cuña y trabajo en la Unidad de Gestión Ambiental y Seguridad Laboral del TEC y hoy quiero compartir 3 consejos para tener un hogar más sostenible. El consejo número 1 se relaciona con nuestra alimentación, cuidar nuestros alimentos. Podemos planificar las compras y poner en práctica consejos para prevenir la pérdida y el desperdicio de alimentos, almacenarlos cuidadosamente en nuestras alacenas y refrigeradores. En Costa Rica tenemos muchísima agua y es muy barata, por eso el consejo número 2 es que tomemos conciencia de este recurso y pongamos en práctica hábitos para reducir su consumo, por ejemplo almacenar agua de lluvia en recipientes que utilicemos para lavar aceras, el carro o el riego de nuestras plantas. El consejo número 3 se relaciona con nuestros residuos. Los reto a que durante una semana almacenen todos los empaques y envolturas que generan. Al final de la semana autoanalicémonos. ¿Qué estamos generando? ¿Qué podemos evitar? ¿Qué podemos reducir? ¿O qué podemos reutilizar?